Hola, ¿cómo están? Este es la clase número 2 que trata acerca de la existencia de Dios y acerca del valor del argumento de la existencia de Dios. Aunque bueno, algunas personas cuestionan la existencia de Dios, pero bueno, nosotros vamos a ver que la Biblia en sí en ningún momento debate la existencia de Dios, sino que ella afirma la existencia de Dios, porque desde el principio, desde el Génesis, en su primer versículo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya da por sentado de la existencia de Dios. Nosotros, por supuesto, que la aceptamos la existencia de Dios en un acto de fe, pero también lo podemos aceptar y podemos reconocer la existencia de Dios por el razonar, porque nuestra fe no es una fe irracional, sino que nuestra fe está basada en el poder darnos cuenta de la existencia de Dios a través de todo lo que podemos ver. También estos son argumentos de existencia de Dios. Entonces, bueno, pero por supuesto que también hay personas que niegan la existencia de Dios, y bueno, hoy vamos a tratar de estudiar un poco esto. También hay personas que dicen que la existencia de Dios solo se puede ver a través, o se puede aceptar a través de la fe. Pero bueno, la Biblia da argumentos como para poder decir que sí, es verdad que la existencia de Dios es por fe, pero también la existencia de Dios se da por otros medios. La Biblia dice que nuestra fe crece, o nuestra fe viene, o nuestra fe es por el oír, por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios, el oír de la palabra de Dios. Entonces, en nosotros se genera un proceso, hablando de fe, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, mientras oímos la palabra, la fe va creciendo, crece. Es por eso que nosotros, por ejemplo, en otro tiempo que no conocíamos a Dios, nos daba lo mismo la existencia de Dios o no, pero cuando Dios viene a nuestro corazón, empieza un proceso dentro nuestro, y ese proceso tiene que ver con el oír de la palabra. Es que Dios actúa primero dentro de nosotros, y por su gracia, y solo por su gracia, nosotros somos salvos, y ahí es donde entramos en un constante progreso de santificación, en un constante crecer de la fe. Entonces, inicialmente nosotros, cuando el Señor viene a nuestro corazón, creemos de su existencia por una cuestión de fe. Pero también hay argumentos de la existencia de Dios que vamos a revisar un poquito, y básicamente dentro de esto de ver la existencia de Dios, cómo lo podemos fundamentar. Hay argumentos de la existencia de Dios, el argumento que parte, por ejemplo, del razonamiento. El argumento del razonamiento está basado primeramente en nuestra razón, que gira en torno al concepto de lo que es la causa y el efecto. ¿Sí? Causa y efecto, o sea, quiere decir que la existencia humana toma lugar dentro del contexto de la materia y del movimiento. Entonces, la existencia de la materia y el movimiento tiene básicamente tres explicaciones posibles. Pueden haber más, nosotros vamos a basarnos simplemente en tres. Y la primera de los argumentos es que existen eternamente. Es decir, que existieron siempre. Es improbable que el universo exista eternamente, por razones muy simples, pero esto es un argumento de la existencia que se basa en nuestro razonamiento, que todas las cosas existen por un simple causa y efecto. Entonces apunta que la energía, cuya energía está dispuesta en el universo, es porque algo la originó, porque se originó. Es decir, porque algo causó que todo comenzara a tener un movimiento. Entonces, a través de esto podemos ver que la fuerza que mueve todas las cosas, o que movió todas las cosas, o que le dio inicio a todas las cosas, es nuestro Dios. Ahora, pensando en que todas las cosas son eternas, la verdad es que no todo tuvo un principio de creación, todo, y no todo ha existido
siempre eternamente, porque podemos ver los estudios hoy científicos dicen que el Sol está perdiendo a través de los miles y cientos de miles de años, está perdiendo su fuerza, su energía, y como que todo el cosmos se está degradando, todo pierde, va perdiendo su energía y su fuerza. Entonces el argumento de la existencia de la eternidad cae por su propio peso al decir nosotros, o al decir la ciencia, que no existe todo eternamente, que hubo algo que lo generó. Bueno, nosotros creemos que lo que le dio existencia a esto que conocemos como la creación fue Dios. La causa fue Dios. Dios causó, la mano poderosa de Dios causó que todo comenzara a existir. Hubo un principio de creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un principio de creación, no es que hubo un principio para Dios, sino que Dios ya existió eternamente, pero sí hubo un principio de creación. Vaya a saber cuándo, a través de las edades de los milenios, hubo un principio de creación, y en ese principio Dios le dio existencia a todo lo que nosotros creemos. Pero que todo existe eternamente, ese argumento se cae porque todo está perdiendo su fuerza, su energía. Pero lo que sí sabemos es que la causa de la existencia fue Dios. Dios lo causó, la mano poderosa de Dios. Y todo fue y tuvo un lugar y un espacio y un movimiento exacto para poder tener la existencia y coexistir todo el universo sin que los planetas se choquen y se estén chocando continuamente, como por ejemplo la distancia entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y el Sol. Todo tiene un perfecto equilibrio, y todo ese equilibrio lo ha generado Dios. Entonces, el primer argumento de la existencia, que todo existe eternamente, se cae por su propio peso en el conocimiento de que todo no puede existir eternamente, no ha existido, sino que hubo un principio de creación. El segundo argumento surge como que todo surgió de la misma nada, ¿sí? O sea, nada da como resultado nada. Pero hay argumentos como para poder desvalorizar la existencia de Dios que dicen que no, que todo se originó porque sí, porque en algún momento hubo un estallido, lo que se le llama el Big Bang, y todo fue creado de esa pequeña molécula de átomo de energía y de fuerza, que le dio existencia a todo lo que hoy en día nosotros conocemos. Pero la verdad es que de la nada surge nada. 0 más 0 es 0. O sea, el argumento mismo se cae por su simple razonamiento. De la nada no puede surgir algo porque no existe nada. Lo que nosotros creemos es que sí, nada ha existido y que existió una fuerza. Esa fuerza es la fuerza creadora de nuestro Dios, que lo llevó a estar a todo en existencia. Entonces, nosotros creemos que todo fue causado por algo, todo. El segundo argumento, entonces, que todo surge de la nada, no es válido, porque de la nada simplemente procede nada. El tercer argumento que vamos a ver, o el tercer punto, fueron causados, sí, por supuesto, todo fue causado. La explicación más razonable es que la materia y el movimiento fueron creados en un momento específico por una causa inicial. Nosotros creemos que esa causa inicial ha sido la mano poderosa de nuestro Dios. Ha sido la mano poderosa de nuestro Dios. Ahora, el argumento que parte de la naturaleza, hay un argumento que parte de la naturaleza para poder dar a conocer de la existencia de Dios, aunque es limitada, pero nosotros podemos ver que todo, el primer punto, que todo existe porque hubo un creador. Y de esa forma nosotros podemos darnos cuenta que no existió todo eternamente, sino que hubo un creador antes de que todo existiera. Que no hubo de la misma nada surgió todo lo que hoy en día conocemos, sino que hubo un creador que le dio existencia a todo lo que vemos. Que no es que fueron causadas por un gran estallido todas las cosas, sino que sí hubo una energía inicial, y esa energía inicial fue nuestro Dios. Entonces ahí vemos el primer punto,
que en todos los argumentos, ya sea que ha existido todo eternamente o que hubo una fuerza inicial para que le diera existencia, no todo existió eternamente y la fuerza que le dio existencia a todo es nuestro Dios. Y ahí podemos ver en el cosmos, en la distancia exacta que existe entre un astro y otro, que todo gira en torno al Sol, o por lo menos nuestro sistema solar, y que todo tiene un justo cauce, que todo tiene un justo lugar, y que nada está rotando en una velocidad que no debería de rotar. Si nuestra Tierra se corriera un pequeño grado de su eje, esto generaría un cataclismo, y las partes donde hay frío empezarían a descongelarse y habría mucho calor, y en la parte donde es clima templado habría un desequilibrio en el clima y comenzaríamos a congelarnos. Es decir, la Tierra gira y tiene su propio eje de giro y es perfecto, y todo eso nosotros lo podemos ver porque ha existido Dios, y Dios es el que le dio la existencia a esto. Ahora, pensando en esto, entonces podemos ver que hay un argumento que parte de la naturaleza para poder decir que Dios existe. Que Dios existe. ¿Por qué? Porque no se puede concebir que el Sol esté en una distancia exacta de la Tierra y que le dé el calor justo a la Tierra. Si la Tierra se acercara un poquito más al Sol, comenzaríamos a quemarnos, y las capas, la capa de ozono no resistiría el calor y los rayos ultravioleta que emanan del Sol, y esto calcinaría a la Tierra. Esto generaría un gran cataclismo en todo el equilibrio y en todo nuestro ecosistema perfecto que Dios lo ha creado. Entonces la Tierra está a una distancia exacta del Sol, y el Sol ejerce un calor exacto sobre la Tierra, y la distancia de entre la Tierra y el Sol genera la Tierra también en su rotación que hayan lugares donde hace frío y que ese lugar permanezca haciendo frío, porque la distancia del Sol y la Tierra hace que el Sol, al emanar ese calor, no derrita, por ejemplo, los polos que son el polo norte, que está congelado todo, y la parte sur, por ejemplo, de nuestro continente siga en su estado sólido y congelado. ¿Pero por qué es esto? Porque hay una distancia exacta entre la Tierra y el Sol y su rotación, y podemos ver que esto es algo exacto, que es algo perfecto, y que no puede haber sido causado así porque sí, sino que Dios lo causó. Dios es el creador del cielo y de la tierra, y podemos ver en este argumento de la naturaleza que Dios ha ejercido su poder en la naturaleza para que nosotros podamos ver y podamos reconocer que Él es el creador del cielo y la tierra. Nada existió eternamente, sino que hubo un principio de creación, y en ese principio de creación Dios fue la causa que causó, que originó la existencia de todo. Lo podemos ver como un argumento de la naturaleza, que la naturaleza es perfecta, el ciclo del agua, la rotación de la tierra, todo en su órbita exacta para que todo tenga un equilibrio. Entonces podemos ver en la naturaleza también la mano poderosa de nuestro Dios. También podemos ver la existencia de Dios a través del argumento que parte de la historia, ¿sí? Que parte de la historia, y lo podemos ver porque Dios es el que sustenta, o es el que da fundamento a todo lo que nosotros tenemos. La Biblia dice que todo está al cuidado de Dios y que todo está en su perfecto equilibrio, porque Dios es el que lo sustenta. Dios es el que lo sustenta, Dios es el Dios soberano y que está en control de todas las cosas, pero también lo podemos ver que Dios está a través de la historia. Lo podemos ver porque hay ciertos momentos donde hasta grandes individuos dieron o en su filosofía, en su comportamiento, hablan de Dios
un Dios creador del cielo y de la tierra, y han dejado algunos de sus pensamientos grabados, escritos, y yo quería leerles acerca un poco de Napoleón, porque encontré una carta que Napoleón manda a un general con quien él estaba a punto de hacer una guerra. Y podemos ver la existencia de Dios no solo a través de la creación perfecta, no solo lo podemos ver en la naturaleza, sino que también lo podemos ver cuando otros hombres, los hombres, también reconocen la existencia de Dios. También podemos ver la existencia de Dios a través de este cuidado que Dios ha tenido con respecto a su pueblo Israel. También lo podemos ver porque por más que Israel haya sido un pueblo rebelde que se ha apartado del amor de Dios, o que ha apartado su corazón del amor de Dios, y que en varios periodos de su historia se ha vuelto a la idolatría, o se hizo tan idólatra de su propia tradición que se apartó del camino de la protección de Dios. También podemos ver que Dios los ha protegido, los protegió, los protege y los seguirá protegiendo. Y esto también podemos verlo a través de la historia de los miles de años o de los cientos de años, cómo Dios ha protegido a su pueblo Israel. Y vemos que Israel se ha librado de grandes batallas, se ha librado de grandes sentencias de muerte, y solamente se puede entender esto como la mano de Dios obrando en favor de su pueblo. Entonces, a través de la historia también lo podemos ver. Pero quería leerles algo acerca de lo que Napoleón había escrito. Dentro de un ratito se los voy a leer, porque también es interesante cómo Napoleón reconoce la existencia de Jesús, y de cómo en el plano en que Napoleón pone a Dios y a Jesús en la historia, de cómo es imposible. Él en la carta habla acerca de que tanto él como grandes conquistadores, grandes imperios se levantaron a través de la fuerza, a través del conquistar, a través de los grandes ejércitos, y que todo lo han logrado, que él lo ha logrado, que el César ha logrado, que los grandes imperios han logrado, solamente pudieron llegar a conquistar a través del miedo. Y cuando Napoleón habla de Jesús y habla del imperio que Jesús ha conquistado y que ha impuesto en el mundo, lo habla acerca de la conquista desde el amor. Y él no lo puede entender esto, y él dice: por más que yo gobierne y pueda ganar el mundo, y yo te gane a ti, y lo voy a hacer a través del miedo, a través de las armas, pero este ser supremo lo ha logrado a través del amor. Y me impactó esta carta, y por eso que lo quería comentar con ustedes, que también vemos la existencia de Dios a través de la historia. No solo porque Dios ha protegido a su pueblo Israel, sino porque otros grandes conquistadores lo reconocen la existencia, en este caso Napoleón, de Jesús, porque ha conquistado el mundo y ha conquistado el corazón de los hombres a través del amor, aunque Napoleón conquistó gran parte del mundo a través de las armas y a través del temor. Él no podía entender cómo era posible que alguien fundara un imperio, un reino, a través del amor. Y lo podemos ver, la existencia de Dios, a través también de la historia. Quiero hablarles un poco también del argumento partiendo del alma humana, porque la imagen, el argumento que parte del alma humana tiene que ver con esta necesidad que tiene el ser humano de adorar a Dios, ¿sí? De adorar a Dios. Todos los hombres tenemos la necesidad de adorar a Dios. Entonces, el argumento que parte del alma humana tiene dos partes, por así decirlo: la imagen de Dios en el hombre y la naturaleza moral del hombre. Entonces, la imagen de Dios dentro del hombre, ¿cuándo es que Dios da la imagen, su imagen al hombre? En el libro de Génesis vemos que
como en una charla en concilio, la Trinidad mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, cuando Dios sopla ese aliento de vida sobre o dentro del hombre, el hombre es un alma viviente, y al soplar Dios dentro del hombre, sopla parte de su naturaleza. Y esta naturaleza tiene que ver con su espíritu dentro del hombre. Hay partes de Dios, hay parte de Dios que comparte atributos que Dios tiene, que comparte con el hombre. Y el hombre tiene la necesidad imperiosa de comunicarse con un ser supremo, con un ser que sea superior a él. Y esta necesidad nace porque hay algo dentro nuestro que tiene que ver, que es el espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu tiende a comunicarse espiritualmente con otro espíritu, y siempre el hombre ha tratado de comunicarse con Dios, y Dios se ha revelado al hombre. Lo que pasa es que siempre nuestro adversario, el diablo, ha tratado de romper esa comunión, esa buena comunión que debería tener el hombre. Siempre se interpuso, y entonces el hombre, al tener la necesidad de comunicarse con Dios, con el gran espíritu creador del cielo y la tierra, Satanás influenció su mente para que en vez de adorar a Dios, por ejemplo, comenzara a adorar al sol, comenzara a adorar la tierra, comenzara a adorar las plantas, comenzara a adorar cualquier cosa menos al creador de todas las cosas. Entonces, pero el hombre tiene esta necesidad, y no importa en la cultura en la que se pueda estudiar, no importa si es África, no importa si es Europa, no importa si es Asia, no importa si es América, siempre el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con el gran espíritu creador del cielo y de la tierra, siempre. Y eso tiene que ver porque la imagen de Dios está dentro del hombre. La imagen de Dios está dentro del hombre. El otro argumento que parte del alma tiene que ver con la naturaleza moral del hombre. La naturaleza moral del hombre, que también es un atributo que en parte lo comparte Dios con el hombre. Entonces, la imagen espiritual que Dios puso dentro del hombre lo lleva al hombre a querer comunicarse espiritualmente. La parte moral del hombre lo lleva también a comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios moral, y la Biblia es moral también. La Biblia también es moral, porque hay mandamientos que condenan al hombre por el hecho que está haciendo, o que por el hecho que hizo. No matarás. Te está previniendo, te está diciendo que no tenés que matar porque hay una condena, ¿sí? Pero la condena es hay condena si matás. No está diciendo, si pensás en matar, ya estás en condenación. Ahora, también hay condena en lo moral. También hay condena en lo moral, porque los mismos mandamientos dicen no codiciarás. Y ahí no codiciarás la mujer, por ejemplo, de tu prójimo. El Señor Jesús también vuelve a recalcar este mandamiento, y él dice, yo digo que si en tu mente está el deseo de llegar a hacer algo malo, ya has pecado. Ya has pecado, es decir, entonces tenemos una parte espiritual, la cual se quiere comunicar con Dios, pero también tenemos una parte moral, la cual nos marca aquellas cosas que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, y se nos prenden pequeñas luces de alarmas para poder decir, esto no hagas, esto tampoco lo hagas, esto está bien, esto está mal. ¿Y de dónde viene esa parte moral? ¿Quién nos enseña? Está bien, nuestros padres nos han enseñado qué cosas están bien, qué cosas están mal, pero aún cuando éramos niños y cuando todavía no teníamos la capacidad de razonar qué estaba bien y qué estaba mal, dentro nuestro también había una parte que decía, por ejemplo, podemos verlo a los niños. Podemos ver a los niños cuando hacen algún tipo de maldad, que en su inocencia a veces le echan la culpa a otros y como que ellos no son, pero uno se da cuenta que en realidad el que se mandó la macana es el hermanito mayor, no es el menor.
y el mayor le echa la culpa al menor, porque ¿quién puede discutir si nadie estuvo presente para poder señalarlo a él que rompió un vaso? Entonces el hermanito mayor dice, no, Juancito fue el que vino y lo golpeó. Entonces, como no estuvimos ahí presente, le creemos al hermano mayor porque dice que su hermanito menor tiró el vaso, pero ¿quién le enseñó a mentir? Y él sabe que está mal. Porque cuando le decimos no es verdad, él no puede tirarlo porque él estaba lejos y cuando yo vine y entré a la cocina, el único que estaba acá eras vos. Entonces, pero ¿quién le enseña al niño a mentir? Eso tiene que ver con nuestra moral y está dentro nuestro. Entonces, lo moral también nos lleva a pensar en que ¿de dónde salió esto? ¿Cómo es posible? Bueno, todo tiene que ver con aquellos atributos, y no quiero entrar en el dilema de que si Dios puso o no puso dentro del hombre el mal. Eso es tema de otra conversación, es teología para otro aspecto del ser humano. Pero a lo que sí voy es a la parte moral del hombre. Y en la parte moral del hombre es un argumento que también es válido, para poder darnos cuenta que existimos y tenemos una parte que no es nuestra, sino que es de Dios, que Dios nos la ha puesto dentro de nuestro corazón. Quiero dejar en claro eso. También quiero que piensen que somos hombres racionales, somos hombres morales, y que a veces nuestra moral está tan rota, tan corrompida, que necesitamos volver a Dios para poder permitirle que nos lleve a poder estar en ese estado original en el que fue creado el hombre, en un perfecto equilibrio espiritual y moral también. Quiero compartir con ustedes también el argumento que parte de las Escrituras. El argumento de las Escrituras descansa sobre las declaraciones y sobre su exactitud. La Biblia declara ser la palabra inspirada de Dios. Es Dios mismo, es su Espíritu el que nos habla. Y ningún libro ha sido tan ampliamente aceptado como mensaje de Dios como lo es la Biblia. ¿Tuvo sus opositores, tuvo sus detractores? Claro que sí, continuamente. Pero bueno, la Biblia marca que la Biblia, la palabra, los textos marcan que la Biblia no se equivoca, que la Biblia es exacta desde el principio al final y que no hay contradicción alguna en lo que estudiamos en la palabra del Señor. Lo que la palabra marca y lo que la palabra dice es toda una verdad, y jamás se ha equivocado y nunca se equivocará, sino que toda ella es exacta. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios, y podemos ver la existencia de Dios a través de las Escrituras. Yo soy Jehová, celoso, fuerte, yo soy aquel que te sostiene, yo soy el que te cuido, yo soy el que te lleva por lugares de delicados pastos. Yo soy yo soy tu escudo, yo soy tu protección, yo soy aquel que va a estar contigo en la soledad. Él es el gran Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y acá podemos ver en esta clase, en este pequeño resumen, la existencia de Dios. Con esto termino la clase del día de hoy, y tiene que ver con la existencia de Dios. Dios lo bendiga grandemente y nos vemos la próxima clase.